La boca es un medio abierto, lo que significa que materia y energía se intercambia con otros factores y medios. Los factores de intercambio de energía y materia definen los microorganismos que están en la boca. Tenemos determinantes ecológicos, que son los físico-químicos, la adhesión, la agregación, la coagregación, los nutricionales, protectores del hospedador y antagónicos bacterianos. Dentro de los físico-químicos tenemos a la temperatura, que la temperatura en boca debe de ser alrededor de los 35 a 36 grados. Tenemos variaciones cortas por las comidas. Tenemos en el surco gingival una temperatura de 33.7 grados Celsius y en la bolsa periodontal una temperatura de 39 grados. En el pH, que está regulado por el amortiguador de bicarbonato, tenemos que también el pH en el del sarro es de 7.2, mientras que el de la caries es de 5.5. También regulan el pH algunas proteínas y algunos aminoácidos. El pH bucal es de 6.7 a 7.2, en el paladar es de 7.3, en la lengua es de 6.8, en la mucosa es de 6.3, en las bolsas periodontales es de 7.8, en el surco gingival es de 6.9. Las bacterias que usan carbohidratos y utilizan glucólisis, oxidación de piruvato a lactato, producen muchos ácidos. Así, tienen una formación de la inhibición a otras bacterias. En las bolsas periodontales, que son más tejidos, proteínas y hemoglobina, crecen bacterias que usan aminoácidos y producen urea, subiendo el pH alcalino donde las proteasas que producen son más activas. El potencial óxido-reducción ayuda a reducir u oxidar elementos o compuestos. En la boca es la concentración de oxígeno y electrones. Entre más positivo es un ambiente oxidante, hay más oxígeno. Dentro del pH y el potencial de reducción están relacionados. El pH debe ser mayor a 5.5 para ambientes aniónicos y el oxígeno usa energía, es decir, define el tipo de microorganismos en ese medio ambiente. A comparación de una ausencia de oxígeno, hay microorganismos que usan la cadena respiratoria anaerobia. Oxígeno e hidrógeno se atraen mucho por la diferencia de electronegatividad. Al unirse en un solo paso, es una reacción muy inorgánica y exotérmica, tanto que quemará a la célula. En la cadena respiratoria utiliza cobre, hierro para la liberación de energía gradual y obtener ATP. Las zonas más aniónicas es donde hay biopelícula. Dentro de la adhesión, la agregación y la coagregación, tenemos que las bacterias tienden a formar una colonia o comunidad, que al adherirse deben de vencer fuerzas de mastigación, deglución, la higiene bucal y la descamación celular. La adhesión es unión entre microorganismos y tejido huésped. La agregación es la unión entre microorganismos de la misma especie. Y la coagregación es la unión entre microorganismos de diferente especie. En los microorganismos que no pueden unirse al tejido del huésped, directamente lo hacen por medio de otra especie que sí puede. Las relaciones originan competencia por receptores para la adhesión. La competencia es por estructuras nutricionales y se presentan factores antagónicos entre especies. Las bacterias también producen factores antagónicos o enzimas para un nicho propio, al igual que llevan un ritmo de crecimiento entre especies. La saliva es un factor de adhesión y nutrición bacteriana. Tiene también proteína salival, que es total de proteínas salivales, que se llama protecina salival. Tiene proteínas ricas en prolina. La prolina son aminoácidos con cadena lateral ciúlica y también tiene aminoácidos que promueven la adhesión bacteriana a superficies bucales. También tenemos la estaterina, que en su extremo terminal muy ácido con cargas negativas, lo que permite que se unan a más calcios. Inhibe la precipitación del calcio para formar sarro, impide que el calcio sea metabolizado por microorganismos. Tenemos también a las mucinas, que es una glucoproteína que produce viscosidad aclúbina. Produce bacterias en la saliva y luego se degluten para ser eliminadas por pH gástrico. Tenemos la amilasa salival, que es una enzima que rompe enlaces de almidón, y al igual en las bacterias se adhieren a ella y la utilizan como sistema de digestión. Tenemos la fibronectina, que
es una glucoproteasa salival, que es un receptor de unión. Inhibe su capacidad de unión al ser recubierto por fibronectina. Tenemos también a la euromidasa, quita el ácido en saliva de glucoproteínas, así que han descubierto otros receptores como la galactosa, que puede ser sustrato metabólico o de adhesión. Tenemos a la ureasa, destruye la urea para hacer el amoníaco, esto eleva el pH. Tenemos a la inmunoglobulina AS, que se presenta en mucosa. También tenemos a la lactoferrina, que es una glucoproteína, que esta se une al átomo de hierro e impide que las bacterias lo utilicen. Tenemos el flujo salival, que este es de 0.3 milímetros por minuto sin estímulo, o con un estímulo es de 1 milímetro por minuto con estímulos. Y también tenemos la producción salival, que tiene un factor circadiano menor en la noche. Tenemos también los factores nutricionales, que son nutrientes endógenos, como la alúmina, las glucoproteínas, las lipoproteínas o las hemo. Si hay inflamación, aumenta el edema, haciendo que haya más proteínas en saliva que en suero, nutrientes provenientes de interacciones bacterianas. Bacterias que sus productos dan nutrientes a otras bacterias, como la urginina, que es amoníaco, que eleva el pH, naturalizando proteínas. Tenemos la histidina, que es la histamina, que es la inflamación de vasos sanguíneos. Tenemos la lisina, que es la cadocerina, que es el mal olor, es decir, cadáver, y con un olor a cadáver. Tenemos la ornitina, que es la putrescina, que es un mal olor, que es el olor a podrido. Las bacterias no pueden utilizar directamente macromoléculas adheridas de la dieta humana, así que son rutas por enzimas salivales y o enzimas bacterianas. Tenemos a los glucosilasas bacterianas, que rompen disacáridos en el exterior de la bacteria para luego ser absorbidos en una digestión externa. Tenemos los homopolisacáridos, que son más fáciles de degradar, enzimas que se pueden diluir rápido. La bacteria utiliza los polisacáridos para hacer una capa. Tenemos al diente, y el diente, los 2/3 apicales, es el dominio salival, que tiene acceso a nutrientes externos, cargas reguladas por enzimas salivales, movimiento mecánico y regula el pH bucal. Tenemos el dominio gingival, que contacta con nutrientes del doma del surco gingival, nutrientes endógenos. Las diferencias que hay es que tiene distinta temperatura, pH, oxígeno. Crecen otro tipo de bacterias reguladas por las inmunoglobulinas y por la vía del complemento. Algunos factores de proteínas de la saliva es que hay redundancias, repetición de funciones entre varias proteínas, hay superstidad, que son 2 proteínas hacen lo mismo. Tenemos la multifuncionalidad, que varía funciones según la situación, y la antifuncionalidad, que inhiben bacterias y a otras las promueven. Película adquirida. Es una delgada membrana biológica depositada en la superficie como resultado de absorción de proteínas, glucoproteínas de saliva, líquido crevicular, productos microbianos y productos celulares. Entre sus características está la permeabilidad selectiva, que es hidrofóbica, ya que impide el paso de iones como de calcio, fosfatos y fluoruros. Cada una zona hipersaturada en la superficie dentaria. Regula la concentración de ácidos en la interfase. Es hidrofóbica, disminuye fricción entre diente y superficie. Adhesión bacteriana y composición química completa y heterogénea. Entre sus componentes principales tenemos que son proteínas ricas en prolina, exactarinas, histatinas, cristalinas. Tenemos a la IgA secretora y a la amilasa. Entre los componentes secundarios tenemos a la ceroalbúmina, a la amilasa carbónica, tenemos a la inmunoglobulina G y la M, tenemos fracciones del complemento y la glucosiltraiferasa microbiana. Tenemos lípidos, que 20% de los cuales 80 son glucolípidos y 15% lípidos glicerados, al igual que hay colesterol, ácidos grasos y fosfolípidos. Estos lípidos son hidrofílicos, impiden la disolución de cationes de hidroxiapatita y regulan la
difusión de ácidos de la fermentación de microorganismos. Tenemos glúcidos, que son variantes en porcentaje y composición, a los azúcares neutros, que es glucosa, galactosa y fructosa, y a los aminoazúcares, que es la glucosamina, la galactosamina y los glúcidos. Permiten la adhesión de bacterias. Tenemos a la formación de películas sobre una superficie definida por características de la superficie, características del líquido que rodea la superficie, interacciones químicas, uniones químicas y físicas y el tiempo. La formación de película es rápida, selectiva, tiene una fuerza de atracción, cónicas, tiene fuerzas de atracción como las de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. En la hidroxiapatita tiene carga negativa. Esta carga negativa de la superficie dental atrae a los iones de calcio. Las proteínas aniónicas se unen al calcio e impiden la formación de sarro. Las proteínas catiónicas se unen al fosfato de la hidroxiapatita. Las enzimas alteran a las proteínas absorbidas, lo que impide madurarla. Y la película madura provee sitios de adhesión a microorganismos. Etapas de la formación de la película adquirida. Hay una etapa inicial de 0 a 30 minutos, donde hay atracción de proteínas a la superficie dentaria, y las propias proteínas son ricas en prolina, similares a la caseína láctica, que se unen al calcio y genera la formación de sarro. Tenemos la etapa de maduración, que es de 60 a 120 minutos, donde en la superficie dentaria ya hay proteínas y altas concentraciones de calcio. Las enzimas alteran las proteínas de la película y estas se presentan proteínas más pequeñas, que son las fosfoproteínas y las glucoproteínas. La absorción de proteínas, orden por la afinidad, son esterinas, amilasa, cristalinas y histatinas. A los 5 minutos, el 90% de los receptores se unen a la superficie y en los 30 minutos, 100% de los receptores están ocupados con un pH de 6. Y por último tenemos a los renovadores de la película, que pueden ser alterados por químicos, como los sulfactantes, los antimicrobianos, los antiadherantes y la modificación enzimática. Ok, tenemos a Paul Case, que de forma teórica y experimental encontró que la etiopatología de la caries obedece a la interacción de 3 factores, que son microorganismos, sustrato, que es el alimento, y el diente. Es la tríada de Case. Un microorganismo en presencia de sustrato logra afectar a un diente, pero en 1980 se agrega el factor tiempo. La caries es una enfermedad infecciosa de naturaleza multifactorial. Por otro lado, tenemos a los postulados de Koch, formulados en 1890, los cuales son: el agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos. El agente se debe cultivar en forma pura a partir de una muestra del animal enfermo. El cultivo anterior debe provocar la enfermedad en un animal sano involucrado. El agente debe ser aislado de los animales inoculados en el paso anterior. En caries estos postulados no se cumplen. En algunos pacientes de caries esto es a altas poblaciones de Streptococcus mutans y Lactobacillus. Si se hace cultivos y se inoculan a otro individuo, no causa caries. Entre individuos varía la presencia bacteriana. Factores asociados a TAC-SCO. En presencia de S. mutans no hay caries. Los factores biológicos, socioeconómicos y culturales que interactúan directamente e indirectamente en el establecimiento y desarrollo de microorganismos más cariogénicos, originado por cambios ecológicos en la placa dental. Caries. Enfermedad infecciosa con prevalencia de 95% en adultos entre 20 y 64 años en México. En niños preescolares tenemos un 70%. En niños en zonas de desfavorecidad tenemos una doble prevalencia. Entre sexos, la mujer atrae más caries. Es un proceso multifactorial debido por la presencia de biopelícula, que aleja bacterias cuyo metabolismo produce ácidos. De 0 a 24 meses después de la erupción dental es el mayor riesgo a caries.
Pues bien, tenemos varias teorías por la formación de caries, ya que es multifactorial. Tenemos la teoría acidogénica, que es caries producida por ácidos, la teoría químico-dentaria, que es ácidos en los alimentos actúan sobre el diente y se genera la caries. Tenemos la químico-parasitaria, que es causada por ácidos producidos por microorganismos. Tenemos la teoría proteolítica, que son bacterias, y placa dental, el factor, ya que presentan proteasas y ácidos que rompen las proteínas alrededor del cristal de hidroxiapatita. Tenemos la teoría perelosiesquelación, que se sustraen iones de la hidroxiapatita por la presencia de quelantes. Tenemos la teoría biofísica, que son las altas cargas de masticación, producen un efecto esclerosante y pérdida de agua que altera las proteínas del diente. Tenemos la teoría de gusanos, que es la presencia de gusanos que comen al diente, entre otras. Triada ecológica de Case. En 1669, el modelo microbiano de un origen unicausal se hace un origen multicausal. La caries tiene un origen, 3 agentes: huésped, microorganismos y dieta. Se favorecen a la sacarosa en el proceso carioso, se favorece al microorganismo S. mutans en el proceso y también al factor tiempo. La caries tiene un proceso que es el desequilibrio de las interacciones moleculares normales entre la superficie y la superficie del diente y el biofilm microbiano. En el desequilibrio hay una desmineralización acumulativa del diente que el diente que es desenfrenado tiene el potencial de producir cavitación del esmalte y daño a la dentina y pulpa. En este desequilibrio hay una destrucción de los tejidos duros. La caries tiene una afección de ecología alterada de un sistema complejo y dinámico de carácter crónico. En su origen yace la placa dental, que en su clasificación tenemos a la supragingival, surcogingival y cariogénica, o por odontopatogenias, que puede ser adherente o no adherente. La microbiota gram positiva es más cariogénica y supragingival y adherente. La microbiota gram negativa es más periodontopatogénica e infragingival y no adherente. Su composición varía según el tiempo de maduración. Entre los tipos de caries tenemos a la primaria, que se da en diente sano; secundaria, se da en la interfaz esmalte-restauración; la residual, que es caries que no fue retirada en la preparación de una cavidad obturada. Tenemos la oculta, que es caries no visible, pero fácilmente se da entre los puntos de contacto entre los dientes. Tenemos a la caries dental activa y a la caries dental detenida o inactiva. Factores determinantes para la caries, que en su clasificación tenemos a la suficiente y a la necesaria. Tenemos al consumo de sacarosa, presencia de S. mutans y lactobacillus, comportamiento de la curva de Stephenland, que es el flujo salival, amortiguadores de pH o la viscosidad, maduración de esmalte dentina. Tenemos a la titularidad del alimento, que puede ser ácido fuerte o ácido débil, dependiendo del pH del ácido débil, o composición del alimento, cantidad de calcio, fosfato, etc. Hidroxiapatita. Es un mineral biológico, compuesto de fosfato de calcio. Tenemos a la familia de las apatitas, que es un prefijo, apatita. Es el ion sustituido por flúor, cloro o fosfato. Forma prismas hexagonales. Representa el depósito del 99% de calcio corporal y 80% de fósforo. Se disuelven en ácidos. Su fórmula es calcio 10, PO4, 6 o H2. La hidroxiapatita con impurezas en el diente, como sodio, flúor o carbonatos. Entre cada cristal hay espacios llenos de agua y matriz orgánica. Se presenta en dos fases, la líquida y la sólida, la disolución y cristalización con las reacciones que permiten el cambio, y hay una variable relevante, que es el cambio de protones y hidrógeno en el medio.
pH menores a 5.5, los hidrógenos reaccionan con los componentes de la fase líquida. Cementación de PO3 disminuye y se disuelve la fase sólida. Entre la fase líquida y sólida hay un equilibrio de reacción, la cual es un interferente a ella. Significa que siempre entre las fuerzas hay una relación ante las concentraciones, lo cual es una constante. En el equilibrio de fases, en la unión está determinado por el producto de actividad iónico, lo cual es el producto de multiplicar las concentraciones de los iones de la fase líquida. Y tenemos a la IAPH, que es el producto de actividad iónica de hidroxiapatita. Esto quiere decir que 1 por 10 a la menos 17 indica la cantidad de iones necesarios para que la reacción esté en equilibrio. Indica que no hay disolución en propiación de la hidroxiapatita. Ácido, sustancia con capacidad de donar protones hidrógeno. Base, sustancia con capacidad de recibir protones hidrógeno. El ácido débil es aquel que se disocia poco y está más presente como hidroxiapatita. Ácido fuerte, aquel que se disocia mucho, está más presente como hidrógeno más A. Ácido genera dos fenómenos sobre el diente. La caries es un ácido generado por bacterias. Hay enzimas protélicas. En la erosión es un ácido no es generado por bacterias. Son ácidos exógenos que fuera del cuerpo, alimentos, o ácidos endógenos como el ácido clorhídrico del estómago. La hidroxiapatita, al ser un cristal, se puede disolver en soluciones líquidas. Las soluciones, según la cantidad de soluto en el disolvente, se clasifican en insaturada. El soluto se disuelve, saturada, el soluto no se disuelve, y sobresaturada, el soluto no se disuelve y se precipita. La concentración de hidrógeno modifica la concentración de iones en la fase líquida, provocando que la fase sólida se disuelva para mantener el equilibrio entre las fases. Esto provoca la disolución de la hidroxiapatita en fase sólida. La concentración de OH modifica la concentración de iones OH en la fase líquida. Si aumenta la concentración de OH, provoca que se forme la fase sólida. Esto es para que la reacción se mantenga en equilibrio entre sus dos fases. La saliva se encuentra sobresaturada en calcio y PO4. Esto hace que se forme fase sólida. Hay proteínas en la saliva, como proteínas ricas en prolina, que a pH 7 se une al calcio y a pH ácido desprenden el calcio. Esto hace que aumente la concentración de calcio en la fase líquida, provocando formación de fase sólida. La hidroxiapatita, al disolverse, pierde sus iones. El primero que pierde al unirse con hidrógeno es el pH 7. Formación de caries. El ácido producto por bacterias producen caries, pero no solo es el ácido, es un proceso complejo que involucra el metabolismo bacteriano con proteasas, quelatos, metabolitos, etc. Los protones hidrógeno son átomos muy pequeños, número atómico es el 1, son de la familia 1, tienen valencia, último electrón en su órbita. El equilibrio necesita otro electrón y que reaccione con otro átomo. Al aumentar la cantidad de hidrógeno afuera del diente y haber menor cantidad dentro del diente, se genera una diferencial de magnitudes. Esmalte y dentina funcionan como una membrana semipermeable a los hidrógenos al haber esta diferencial de concentraciones de hidrógeno. Los hidrógenos tienden a entrar por los espacios pericristalinos. Al haber mayor concentración de hidrógeno pericristalinos, esto altera el equilibrio entre las fases sólida y líquida de la hidroxiapatita, causando la disolución del cristal. Espacio pericristalino está entre agua y proteínas. La difusión de hidrógeno en esmalte y dentina, microscópicamente. Las bacterias aumentan la concentración de hidrógeno fuera del diente. Se intentan equilibrar las diferencias de magnitudes. Los hidrógenos se filtran en el espacio pericristalino. Durante la primera semana hay cambios
microscópicos. Hay disolución del cristal. Durante la segunda semana hay cambios microscópicos, cambios en la superficie externa, cambios de color, hay más poros entre cristales y se genera mancha blanca que es reversible. Ahora, la difusión de hidrógeno en esmalte y dentina macroscópicamente, el ácido al entrar al esmalte y dentina se difiere en forma de cono invertido. Es parecido a forma de distribución de una fuga de agua. Es una pared del origen de la fuga del espacio hacia una área más grande. Esta distribución causa varias zonas en la caries. Pues bien, tenemos una división donde en la zona superficial hay una zona más superficial del esmalte, hay área de contacto con la saliva, otra más en contacto con hidrógenos, con calcio y con PO4, y tiene periodos de disolución y formación de cristales de hidroxiapatita. Tenemos al cuerpo de la lesión. Es un ácido que se filtra a zonas más profundas. No hay contacto con saliva, hipersaturada en calcio y PO4, impide periodos de cristalización. Hay mayor zona de la caries, poros del 10% al 25% que permite la presencia de bacterias acidogénicas y acidófilas. Hay disolución dominante y hay un metabolismo bacteriano. Tenemos una zona translúcida que hay reacciones de disolución y precipitación dominante, no hay bacterias, intentos de reparación, es decir, se conectan los iones del cuerpo de la lesión y frente de la lesión, y poros del 2.2%. En el frente de la lesión es un proceso de disolución y cristalización, poros del 1.2%, este es dominante y no hay bacterias. Tenemos también en la zona oscura, que es una zona de desmineralización y cristalización. Hay una porosidad del 2% al 4% y hay una desnaturalización de proteínas, es decir, que le da color a la zona. Tenemos las fases de la caries en dentina. Tenemos una fase reaccional, que es la dentina reacciona para impedir el paso de A y genera dentición esclerófica. Los espacios cristalinos se instalan. La fase desmineralizante, el hidrógeno entra a los túbulos y destruyen el cristal. Tenemos la fase invasiva, que es donde las bacterias penetran en los túbulos dentinarios. Y después tenemos la retirada del proceso odontoblástico. Flúor. El número atómico del flúor es el 9 en el grupo de halógenos, es el más electronegativo y reactivo de todos. Viene el latín fluor, que es fluir. Fluoruros son compuestos en los que el ion fluoruro se combina con algún compuesto cargado positivamente. Es usado más usado en odontología, es el fluoruro sódico, usado en agua potable a concentración de 1 a 1.5 partes por millón. Tiene una alta afinidad por la hidroxiapatita, se absorbe muy rápido en el intestino y hasta 90%, mejora pH, interfiere con la absorción intestinal de calcio, aluminio y magnesio, tiene una carga negativa. Flúor asociado en sangre es una relación 1:1 que atraviesa la pleura. Fluoruros se almacenan en hueso por 7 días. Las concentraciones en saliva de flúor son suficientes para alcanzar un IAPF de 1/10 a la menos 121. Hay una concentración constante de flúor en boca que permite la resistencia a la disolución por ácidos. El pH alcalino intestinal y gástrico inhibe la absorción y ácido intestinal favorece la absorción. Fosfato de calcio. Familia de minerales que contienen iones de calcio, fosfatos y o proteasas. La formación de esos cristales se da en soluciones hipersaturadas de calcio y PO4, generando hidroxiapatita. Si hay calcio, PO4, OH o magnesio, que es la apatita, que hay Wittlockita. Cristalización de hidroxiapatita, formación de otros cristales que aumentan la brushita, que es otro cristal. Es de menor dureza que la hidroxiapatita, forma sarro y cálculos urinarios y calcificación de cartílago. Tenemos el fosfato de calcio amorfo, que se utiliza como material para reducir la sensibilidad en procedimientos de
aclaramiento dental, llenado de canales como las exodoncias. Igual está presente en las pastas, chicles o enjuagues bucales para reducir la pérdida mineral y tiene formación de cálculos urinarios. También tenemos la caseína, que es la protección de la leche con carga negativa, se une al calcio y al fosfato de calcio amorfo, reduce la disolución del esmalte en 55%, es un compuesto de caseína y FCA, al igual que tiene efecto en caries incipientes. A mayor altura hay un pH urinario ácido. La eliminación proteica es un pH urinario ácido. En el flúor sustituye la hidroxiapatita en el periosto óseo. Almacén de flúor hasta de 7 días. Concentración en boca es de 0.02 partes por millón. Así se impide la disolución de la fluoroapatita. El OH de la hidroxiapatita puede ser sustituido por carbonato, lo que produce apatita carbonatada, lo cual es más sensible a pH más básicos. Dentro de la concentración de flúor, inhibe a la enlaza de la glucólisis. Su concentración es de 10 partes por millón después de enjuague bucal o pasta dental sobre 1 hora. Efectos es mínimo. Se recomienda no enjuagarse con agua después de la pasta. Altas concentraciones de flúor, como 100 partes por millón, reaccionan con calcio, generando fluoruro de calcio en forma de glóbulos sobre la superficie dental que se van liberando por los pH ácidos. Las pastas tienen de 1000 a 1500 partes por millón de flúor. Flúor concentrado tiene una magnitud de 12.300 partes por millón a un pH de 3.5. Aplicaciones de flúor se recomiendan según el riesgo a caries o a erosión dental. Riesgo alto a caries. Caries en hermanos, ingesta mayor a 30 gramos de azúcar diario, flujo salival disminuido, agua, sal, productos fluorados, ortodoncia, 3 caries cavitarias en 3 años, alimentos con alto índice glucémico, masticación del paciente o respirador bucal. Periodos de edad con mayor riesgo de caries. Entre 5 y 8 años. Afecta a temporales y primer molar permanente. Dientes no están maduros, es más difícil de limpiar. Y el niño no tiene la destreza de limpiarse solo. De 4 a 13 años afecta el segundo molar, ya que no ha llegado a plano oclusal. Y más de 60 años es por la exposición de la raíz. Alimentos, dieta y caries. Tenemos una clasificación de alimentos según su capacidad de aumentar caries. Cariogénicos, aquellos que promueven la formación de caries. Cariostáticos, aquellos que ni promueven ni inhiben la formación de caries. Y anticariogénicos, aquellos que inhiben la formación de caries. Caries y erosión dental. Es un proceso complejo donde los alimentos, dependiendo de su composición, frecuencia, consistencia, comportamiento químico, alteran la estructura del diente. En la composición tenemos a las bacterias que producen más ácidos, necesitan como sustrato principal carbohidratos, principalmente el disacárido, sacarosa, la fructosa, lo utilizan para la formación de matriz, protección y hacer comunidades, y la glucosa para energía y protección de ácidos. Tenemos también a los quelantes que roban, se unen el calcio, impidiendo que regrese a la estructura de la hidroxiapatita. Más usual, ácido cítrico. Tenemos a los fosfatos presentes en refrescos, también son quelantes de calcio, como el Gatorade tiene ácido cítrico, fosfato y pH bajo, es muy erosivo, tiene sacarosa. O alimentos ricos en calcio inhiben la disolución de hidroxiapatita, al igual que un pH neutro y alcalino. Dentro de la acidez, los ácidos disuelven la hidroxiapatita. Por ejemplo, el pH del yogur es de 4 a 4.6, obtenido del metabolismo de la lactosa por lactobacilos, que son bacterias acidófilas. Tenemos el pH cítrico, que es un pH de 2 a 3.5, que se conserva en alimentos al bajar el fondo del pH y las bacterias no pueden crecer. Tenemos el ácido fosfórico,
que tiene un pH de 1.5, y el ácido tartárico, que lo tiene varias frutas como el mango, tomates, uvas, bayos, vino, piña, mora. El pH de un ácido es un factor para la disolución de hidroxiapatita, pero también, y más importante, es su titularidad. La titularidad de un ácido es qué tanta base hay que agregar para llegar a pH neutro. Al necesitar más base, el té de limón para llegar a pH 7, en la boca se necesita más tiempo para neutralizar el proceso de disolución de hidroxiapatita. Los refrescos de frutas son muy ácidos. Dieta y caries. Los patrones de consumo de azúcares son establecidos en edades muy tempranas. Los sabores dulces provocan gran cantidad de neurotransmisores en el cerebro, que está preprogramado para buscar alimentos ricos en glucosa, ya que esta molécula es la principal nutriente para el cerebro. Por ello, no se recomienda el uso de sabores intensos artificiales en edades tempranas, ya que modifican patrones cerebrales por el resto de la vida. El uso de pastas infantiles por su sabor altamente dulce puede hacer que el niño busque sabores relacionados. Se debe observar el número y grado cariogénico de alimentos y bocadillos entre comidas, es decir, la cantidad y la frecuencia. Tenemos que también tomar en cuenta la concentración de sacarosa, eliminar el azúcar de la cavidad bucal, la cantidad de agua en los alimentos. Mientras más agua se tome, hay más protección. Composición de la comida. Mientras más fosfato y calcio tengan la comida, será de más protección. La titularidad del alimento es la cantidad de base que se agregue a un ácido para llegar al pH 7. pH del alimento también es muy importante, 55% de carbohidratos complejos y azúcar de mesa 10% máximo. La OMS dice que la caries no sucede por debajo de consumo per cápita anual de 10 kilogramos por individuo, es decir, 30 gramos al día. Si aumenta a 15 kilogramos es una caries significativa. Si hay desnutrición de los periodos de formación dentaria, puede haber alteraciones en el desarrollo dentario y retraso en la erupción. La deficiencia es por la falta de vitamina A, D o fósforo. La malnutrición es por la disminución de la hemoglobina A. En las grasas cubren al diente, reducen la retención de azúcares, y las proteínas aumentan la capacidad buffer de la saliva. La proteína caseína, que se encuentra en la leche, es una fosfoproteína que está asociada al calcio. En el alcohol no es erosivo al diente, sino solamente irrita al estómago, por lo que produce reflujo de gastritis. El ácido clorhídrico como gas en boca. La composición, la consistencia, la adhesividad provoca que se mantengan cambios de pH críticos en la boca. La frecuencia, entre más veces es lesivo, aunque sea igual al tiempo, 3 minutos o 3 veces al día, es peor que una vez 9 minutos. En los refrescos hay una mayor humectancia, es decir, desplazan al agua. En la dieta, las personas vegetarianas, 75% es de erosión dental, ya que corren más veces al día, comen más veces al día frutas ácidas o cereales, o fruta congelada que igual tienen mucho ácido, son abrasivas y son quelantes. Dentro de los endulcorantes, son sustitutos de azúcar. Cualquier sustituto dulce se divide en dos grupos. Uno con alto valor calórico, como el azúcar o miel, o dos con bajo valor calórico. En su origen, el 1 es natural y el 2 es artificial. La dulzura es un endulcorante de baja intensidad. La dulzura 2 es un endulcorante de alta intensidad, más dulces que el azúcar. Principales sustitutos del azúcar. Tenemos a la sacarina, que es el primer endulcorante artificial que salió en 1879. Es 5 veces más dulce que el azúcar, tiene un sabor amargo, da cáncer en ratas, derivado del alquitrán y del petróleo, es no calórica y es termoestable. Tenemos al aspartamo NutraSweet, se deriva de los aminoácidos ácido aspónico y fenilalina, es 20 veces más dulce que el azúcar, bajo contenido energético, causa tumores cerebrales en ratas y no es termoestable. Sueralosa, que
que es con la esplenda, 600 veces más dulce que el azúcar, derivado de la sacarosa, se sustituyen 3 hidróxidos por 3 átomos de cloro, es termoestable y casi no se absorbe, es excretada sin cambio. Tenemos al sorbitol, que es un polialcohol de azúcar con 6 carbonos, obtenida de la glucosa, es de 1 a 0.6 veces más dulce que el azúcar, 2 calorías por gramo. Dentro de la sacarosa son 4 calorías por gramo, no es metabolizado por bacterias y absorción lenta en el intestino. Provoca diarrea. Tenemos al xilitol, que es un polialcohol, que es un azúcar con alcohol de 5 carbonos, obtenida en la madera de abedul, xilusa, genera 2 calorías por gramo, no es metabolizado por bacterias, mínimo dulzor para que el azúcar y es un laxante. Tenemos a la stevia, que es una hierba dulce, que es un comienzo lento y duración más larga que el azúcar, da un sabor amargo. 300 veces más dulce que el azúcar, compuesta de glúcidos y no es fermentable por bacterias bucales. Ventanas de interactividad entre las caries no es iniciada por un solo microorganismo, comunidad con estrecha relacional y dieta alta de azúcares fermentables simples. Entre las especies de la caries tenemos a la S. mutans, a la Lactobacillus, a la Actinomyces y a la Bifidobacterium y a la Veillonella. Se adquieren esos microorganismos a ciertas edades. Entre las infantes se establece y luego se difíciles de modificar. Primeras bacterias es gracias a la madre o cuidado principal de 14 a 31 meses. Se da en los dientes infantiles, en las comidas sólidas o variadas y puede ser de transmisión vertical y horizontal. En la adquisición de S. mutans de 26 meses a 38 meses es menor en la niña, menor en el adulto. Aumenta con la edad. La S. sanguis es baja con la edad. S. mutans es una bacteria gram positiva, es anaerobia facultativa, influencia en el desarrollo de caries, es acidogénica, forma cocos en cadena, coco metaboliza sacarosa, tiene varias formas de transporte de la glucosa, es heterofermentativo, produce por la fermentación de la glucosa varios ácidos como el ácido propiónico, el ácido láctico, el ácido acético, el ácido fórmico. Presente en la caries inicial, tiene un pH de 4.5 a 5.3, tiene 8 serotipos de diferentes grados de producción de ácido, crece en cultivo de agar Mitis salivarius, formación de colinas firmes, adherentes y pegajosas, inhiben a bacterias con pH 7, posee una bomba de hidrógeno que expulsa la cadena hacia el exterior de la célula, así dentro está pH 7 y afuera ácido. No tiene ácido de Krebs, no tiene ciclo de Krebs ni oxidación, piruvato. Su energía es la glucólisis, produce más ácidos lácticos expulsados rápidamente, enzimas extracelulares, glucosiltransferasas, que son los glucanos, tiene reserva de glucosa, que protegen al estrés osmótico, y tiene una íntegra pared celular y coagregación bacteriana. Etapas del metabolismo de la sacarosa. Transporte rápido y eficiente de la glucosa. Esto hace que robe glucosa a otras bacterias y al sabor que hay picos de glucosa en la boca los almacena. Al no tener un metabolismo eficiente de la oxidación de la glucosa, fase 1, 2, 3, respiratoria, tiene que usar mucha glucosa y producir mucho ácido láctico. Fase 1, respiratoria. Produce enzimas extracelulares que convierten a la glucosa y fructosa en complejos de reserva, protección y adhesión. Y sintetiza polisacáridos intracelular de reserva. Enzimas extracelulares de S. mutans. Tenemos a la sacarosa, que tiene la glucosa y a la fructosa. Dentro de la glucosa tenemos a la glucosiltransferasas, a las dextranas y a las mutonasas. En la fructosa tenemos a la fructosifiltransferasas, que tiene fructinas como la invilina o levanos. Los polisacáridos extracelulares tienen funciones de reserva de energía.
impiden cambios de pH y formación de matriz extracelular. Metabolismo de bacterias o a base de aminoácidos. Las bacterias en boca tienen carbohidratos y aminoácidos. Producen como desecho NH4, urea y compuestos de nitrógeno. Estos compuestos elevan el pH más básico y tienen una menos prevalencia de caries. Así, tienen una mayor formación de calcio. Los microorganismos urea positivos producen ureasa. Los microorganismos que usan calcio en su metabolismo, como la de Sankey o la de Schwartzman, contribuyen a la alcalinización de la placa a través de la generación de amoníaco a partir de la orginina y urea. Hay un metabolismo de urea que tiene un pH de -4 y la orginina se encuentra en la saliva y en la urea. Lactobacilos. Son gram positivo, son bacilos, son aerobios facultativos, habitan en el humano, en el sistema intestinal, urinario y piel. Producen ácido láctico, es decir, acidifican al medio impidiendo que bacterias patógenas crezcan. Tiene poca afinidad a superficie dental. En la caries es un invasor secundario, tiende a un pH de 4 a 5, predomina en etapas iniciales de la erosión, usan la sacarosa para su metabolismo, se adhieren poco, producen menos polisacáridos extracelulares, necesitan otras bacterias que produzcan su pH necesario y polisacáridos, pero para adherirse como smutans, y se unen por unión física en las cavidades o ranuras. Evolución acidogénica bacteriana. Ya formado la película adquirida, las primeras bacterias son S-mutans, S-orals y S-sanguines. Tiene adherinas de alta afinidad a la película adquirida, gram positivo, con un pH de 7. A las 48 horas se crean condiciones acidogénicas. El metabolismo de las bacterias generan receptores para ballonels y bacterias metabólicamente más nocivas que usan carbohidratos. Se genera invasión de mutans para utilizar mucha quelasa. La acidez aumenta las primeras bacterias, generando mucha matriz extracelular que amplían cambios de pH y un medio pobre en oxígeno. La acidez genera microcavidades en el diente lleno de matriz de glucanos, leucanos, dextranos de mutans con un pH alrededor de 5 o 6. Llega el lactobacillus, utiliza las reservas de mutans y el pH generado por él. Lactobacillus resiste menor pH bajo a 5 o 4 y mata a algunos mutans y a otras bacterias. Se destruye mucha hidroxiapatita, no hay control con solución hipersaturada en calcio o PO4, buffer, así que se genera caries cavitoria. Control de caries. Hay dos medios, el químicamente y el mecánicamente. El químico son sustancias como flúor, sustitutos de azúcar, caseína, detergentes, buffers, etc. En el mecánico tenemos al cepillado o medios inmunológicos contra de mutants pero al ser una enfermedad multifactorial no han dado resultado. Se han intentado reemplazo de microbio capital al introducir serotipos de S-mutans para cariogénicas. Se han intentado introducir S-salivarius, pero no se ha intentado mucho éxito. La microbiota bucal es muy estable. Periodontitis. Es un proceso inflamatorio producido por ciertas bacterias que afectan al tejido que sostiene los dientes, encía, hueso alveolar, cemento y ligamento periodontal. Las bacterias son esenciales para el inicio de la periodontitis, pero la evolución, la gravedad de factores modificadores como la respuesta inmunitaria, diabetes, tabaquismo, etc. No hay evidencia que la periodontitis sea contagiosa.
El desarrollo de gingivitis y periodontitis desde tejidos sanos es un ejemplo de erosión microbiana, así como interacción de especies y hábitat. Dentro de la evolución micrológica tenemos al diente sano, donde hay cocos y bacilos gram positivos, anaerobios facultativos, que usan más carbos a una temperatura de 36 grados, pero luego hay filamentos gram positivos, hay cocos hacia los gram negativos y espiroquetas hacia los cocos. Bacilos gram negativos, anaerobios estrictos, usan proteínas, grupo hemo, producen más toxinas, proteasas, etc. La microbiota asociada a periodonto sano es gram positivo cocos, anaerobio facultativo del 85%. Principales especies dentro de la periodontitis es la S. sanguinis, la A. viscosis y la A. neugant. La microbiota asociada a la gingivitis, hay un aumento del espesor de placa, microbiota compleja, llegan gram negativos con predominante gram positivo. La microbiota asociada a periodontitis crónica son anaerobios 90%. La gingivitis y periodontitis pueden ser agravada por hormonas esteroides que aumentan en la pubertad y embarazo o con uso de anticonceptivos. Aumenta la cantidad de progesterona y estradiol, prebotelia, que estas hormonas son como sustituto de vitamina K, así Prepstella se activa. La cantidad de depósitos microbianos microbianas en la placa no concuerda con la severidad de la destrucción del tejido periodontal. Está más relacionado con el nivel de respuesta inmunológico. La periodontitis es más usual en hispanos y negros. Hay dos formas de reabsorción óseo, horizontal y vertical. Más usual en adultos mayores de 35 años. Los factores de predisposición. Anormalidades en la función de fagocitosis se da en el 75% de la periodontitis grave. Se produce menos IgG específica contra bacterias, poliformo de factores de necrosis tumoral. Hay una función alterada de monocitos y macrófagos liberan más TNF, interleucinas, PGE. Esto hace 20 veces más probable la periodontitis después de los 40 años. Es improbable que cualquier microorganismo solo produzca todos los factores que abastecen el tejido, hueso, cemento, ligamento. Hay Escherichia patogénica. Es un intento de correlación entre bacterias y su papel en la periodontitis. Sokransky hizo 3 complejos que se dirigían en colores, dependiendo de su alta relación con la periodontitis y la cantidad que se usa en una pirámide. Pirámide de Sokransky. Tenemos el color rojo de anaerobios fácilmente asociados con periodontitis, se relacionan más gravedad, P. gingivalis, T. faustifia y T. de En el naranja tenemos anaerobios que son gram negativos, algunos gram positivos asociados moderadamente a periodontitis, P. intermedia, entulaum. Amarillo, que son bacterias que puede congregar, asocian Bahamitis, Gordon, sanguis. Tenemos al verde, que son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, calcio gingivalis, C. epstogena y asociación baja. Púrpura, gram negativos y gram positivos, cocos colonizadores primarios asociados a la boca, Actinomyces bilioreale. Los microorganismos en la base de la pirámide son colonizadores tempranos en la superficie del diente. Los que salen del vértice son más patógenos, más relacionados con periodontitis. Entre los individuos se puede presentar muchos o algunas secciones de los complejos. En tejido sano hay mayor frecuencia de microorganismos en color rojo y en color naranja. Una bacteria realmente con periodontitis se coloca sin grupo. Esta es Actinobacillus actinomycetaminans, ahora conocida como Aggregatibacter
actinomycin timitans. La metaloproteinasa es una enzima proteasa que necesita átomos de zinc o cobalto como cofactante. Puede romper colágeno ante las células que participan en la circonio de heridas. Altos niveles se asocian a cáncer. Las bacterias periodontales causan una respuesta inmunológica al modificar proteínas del tejido que tienen el aminoácido argina en citrulinas. Este cambio altera la tolerancia inmunológica y estas proteínas modificadoras son relacionadas como extraños, lo que activa neutrófilos, macrófagos, metaloproteasas contra el propio tejido. Proceso inflamatorio de la periodontitis. Bacterias y sus productos interaccionan con el epitelio de unión y penetran al tejido conjuntivo. Las bacterias cambian orgánicas por citocinas en los tejidos, lo cual activa el sistema inmune. El tejido conectivo responde con vasodilatación, aumenta el número de leucocitos, neutrófilos que migran del vaso al epitelio de unión, se produce PGE, ILF y entre otras. Los neutrófilos producen metaloproteinasas cuya afinidad es destruir proteínas de bacterias por estas proteasas. No son muy específicas y también rompen el colágeno y matriz extravascular hasta formar una bolsa periodontal. Hay aumento de infiltrado bacteriano de células B, T, neutrófilos, macrófagos, se activa el complemento y hay una inflamación, por lo que el TNF es que activa osteocitos. El surco gingival tiene autolimpieza al producir líquido gingival y haber descamación de células epiteliales. El epitelio de unión es un lugar sensible, ya que es delgado y genera un acceso a nutrientes, proteínas del líquido gingival. Hay un Aggregatibacter actinomycetamicomicans, antes conocido como Actibacillus actinomycetumicans, es parte de la microbiota de la cavidad oral. Se ha relacionado con formas agresivas de periodontitis. Es gram negativa, es cocobacilar, capsulada, anaerobia, oxidasa negativa, catalasa positiva. Tiene un reductor de nitratos, fermenta carbohidratos, almidón, sacarosa, lactosa, no produce esporas, tiene fibrillas por adhesión. Hay 6 serotipos que varían en virulencia y tipo de LPS. Hay vesículas debajo de la cápsula. Factores de virulencia. Tenemos a la leucotoxina, que es actividad citoesqueletal en células polimorfonucleares. Leucocitos, macrófagos, provocan poros en las membranas e inhiben al sistema inmune. Toxina de difusión citoesqueletal. Inhibe la propagación del ciclo celular, la replicación de CD4 y destruye el citoesqueleto. Las LPS activa a macrófagos para producir interleucina 1 y TNF, que activa a los osteocitos. Las proteínas receptoras de FC de la inmunoglobulina se une al receptor de células secretoras y la porción Fab al antígeno. No tiene receptores en su membrana para unirse a FC, por ello no se activa la inmunoglobulina y inhibe parte del sistema inmune umbral. Las enzimas presentan colagenasas, enzimas capaces de deteriorar el tejido conductivo. Las citotoxinas inhiben la proliferación de fibroblastos, así se inhibe la reparación del tejido dañado. Las epiteliotoxinas destruyen las T-milososimas, lo que permite profundizar la infección. Activa linfocitos T supresores, inhibe la producción de inmunoglobulinas. Las bacteriocinas son enzimas que destruyen otras bacterias como smutams. Aminoácidos pueden crecer en medios enriquecidos como agar sangre con hemina, vitamina K, CO2 entre 5 o 10% y anaerobiosis. Aminoácidos está presente en el 93% de las lesiones periodontales graves. En población negra hay mayor prevalencia. Puede haber contagio familiar. Hay individuos con alta respuesta a
LPS y otras con baja respuesta independientemente de la cantidad o cualidad de LPS. La periodontitis crónica se relaciona con el 50% de herdibilidad. Tenemos a la Corpirumans gingivalis. Es un cocobacilo, es azocarolítico, necesita de hierro, es gram negativa, anaerobia, es colonizador secundario, no móvil, 80% prevalencia en periodontitis y 25% tiene prevalencia en sanos. Capsulado, que lo protege de fagocitosis y se puede adherir a varios tejidos y bacterias. Presentan vesículas por debajo de la cápsula llena de proteasas, tripsina, fosfolipasas, lipsinas que liberan para destruir tejido y así obtener aminoácidos, hierro y demás nutrientes. Puede evadir el complemento, la fagocitosis, la opsonización. Al hacer esto, el sistema inmunológico entre más neutrófilos se producen más defensas ante ellas. Se destruye el tejido, hay periodontitis. Pastas dentales. Uso de los egipcios de hace 4000 años. Componentes principales. Tenemos a los componentes abrasivos. Componente de mayor dureza. Las más usados son sílice, carbonato cálcico, pirofosfato cálcico, carbonato cálcico. Su grado abrasivo varía según el tamaño, tipo de grano, tipo de movimiento usado en el cepillado y el tiempo. Se presenta de 10 al 50% de la pasta y se clasifica la abrasividad de las partes por el índice RDA. Abrasividad de baja es menor a 80 para dentales sensibles o infantil. De media es de 80 a 100 con dentríficos o es estándar. Y de alta es de 100 a 130 con dentrífico, antizarro o blanqueante. Humectantes. Compuestos que ayudan a retener agua con moléculas hidrofílicas de sensación a crema, impide que se seque, se unan glicerinas, sorbitol. Estos, además de ser hidrofílicos, son dulces. Aditivos se usan con muchas finalidades como conservantes, aromatizantes o endulcorantes. Componentes terapéuticos, antisépticos como el atricalazán, fluoruros, que es una contracción usual de a 1000 porciones por millón. Tenemos a los desensibilizantes que bloquean los túbulos dentinarios, que puede ser el cloruro de estroncio o el nitrato de potasio. Tenemos a los inhibidores de sarro, principalmente son quelantes de calcio, pirofosfatos que disminuyen 25% de sarro, vitamina C, sodio hexametafosfato o fitatos, que inhiben la cristalización de brochita e hidroxiapatita. Detergentes como el lauril sulfato, bicarbonato de sodio, que regula el pH a 7. Sustantividad. Capacidad de un agente a unirse a distintas partes de la boca. Esto permite que se libere gradualmente en su forma activa casi todos los agentes en boca. Tienen sustentabilidad corta en boca de segundos a minutos, excepto la clorhexidina, que es de 6 a 8 horas. Nicotina. Es un alcaloide lipofílico presente en varias plantas como veneno contra insectos. Se creía que su consumo protegía de enfermedades. Es una sustancia psicoactiva adictiva. Es análogo de acetilcolina. La nicotina se absorbe rápido por mulones y membranas mucosas de boca. Es un estimulante sobrevigilante. Alerta y rendimiento cognitivo. La nicotina se ha relacionado con la periodontitis. Disminuye actividad de neutrófilos y macrófagos, disminuye la quimiotaxis y la fagocitosis, aumenta bacterias anaeróbicas y aumenta la PGE, disminuye la actividad de fibroblastos, disminuye la protección de colágena, inhibe la vascularización y la protección de inmunoglobulinas por linfocitos B y aumenta la producción de metaloproteinasas. Sarro. Se forma por capas de nucleación heterogénea y crecimiento cristalino. Tiene 37% de fosfato octacálcico en las capas externas. En las capas internas hay hidroxiapatita. En sarro nuevo hay brochita. Se da por mineralización de la placa bacteriana a los 12 días de no haberse cepillado.
Hay personas altas formadoras de sarro y otras bajas formadoras. En las altas formadoras hay altas concentraciones de calcio en la saliva, colesterol, ácidos grasos, bacterias filamentosas. La muerte de bacterias funciona como semillas de nucleación. Se ha relacionado la presencia de sarro con Corynebacterium matractum. Es un bacilo gram positivo. Al haber inflamación en las encías, aumenta la presencia de macrófagos neutrófilos. Estos pueden osteopontina, que se une al calcio y se ha relacionado con el cambio de pH. Puede generar precipitación de calcio y PO4 de la saliva, y el aumento de pH se da por anhidrasa carbónica salidal, que se induce la pérdida de CO2. Esto cambia el buffer de bicarbonato y aumenta el pH al haber mayor flujo salival, aumentando la anhidrasa carbónica. Ureasa bacteriana, enzima de las bacterias que utiliza aminoácidos en su metabolismo, produce el amoníaco que aumenta el pH. Y la amelospectina, componente ramificado alfa de almidón y otros carbohidratos, que no es soluble en agua y actúa como semilla de cristalización, igual para tejidos como colesterol, ácidos grasos y triglicéridos. Tenemos el acto de fumar, que se relaciona con menos sarro, no se debe al proceso. Tenemos a los pirustratos, que son quelantes de calcio, impide altas concentraciones de calcio, por lo que inhibe la cristalización. Tenemos a los fitratos, que son componentes en vegetales, semillas, fibras, son quelantes, parte no digerible de las fibras, inhibe la formación de brucita e hidroxiapatita. Y mucina, que es la producción de alto peso molecular que forman gelos de aspecto de moco a la saliva y secuencias para la lubricación. Se relaciona con el sarro al permanecer que las unidades se unan al diente. Detergentes son moléculas amfipáticas, tienen una porción polar y otra ampolar. Al virar a la membrana lípida cambian formación de los componentes de la membrana hasta el grado de romper la membrana. El detergente más usual en pastas dentales es el sulfato de sodio. Clorhexidina es un antiséptico con carga positiva, se une a proteínas, carbohidratos con carga negativa, se une anión. Esto provoca alteración en la función de membrana, disminuye la adhesión de bacterias a superficies. Tiene sustentabilidad de 6 a 8 horas, más activa que contra los gram positivos que gram negativos, y se inactiva por sangre. Mejor actividad a pH 4, pierde actividad a pH bajo de 5.2. Produce pigmentación de la superficie dental, lo cual puede ser removible por la limpieza dental. Provoca cambios en el gusto. Reduce las placas en un 60%. Hay concentraciones de 0.12% al 0.2%. Se debe cepillar con pasta antes de usar cloroxina, ya que los componentes de la pasta pueden ser aniones y unirse con el catión de la clorhexidina, inhibiendo su acción contra bacterias. La superficie del diente y las bacterias tienen carga negativa. La clorhexidina tiene dos cargas positivas a pH de 5 a 8. Esto puede que las zonas superficies dentales y microbiológicas y alteren la membrana y la adhesión bacteriana. También permite alta sustentabilidad, alteraciones del gusto y pigmentación del esmalte. Triclosano es un antiséptico utilizado en jabones, pastas dentales y desodorantes. Interfiere en la membrana y metabolismo bacteriano. Su degradación en el ambiente afecta a muchos organismos. Inhibe la fotosíntesis y la reproducción, aumento de resistencia bacteriana, disruptor endocrino, puede ser cancerígeno y aumenta alergias. Antibióticos en cavidad oral. Los probióticos es una formulación de microorganismos vivos que tienen el potencial de modificar la microbiota con un efecto positivo. Se han estudiado
más en sistema digestivo. En boca se han usado capas de lactobacilos y produce frecuencia, que es un antibiótico de amplio espectro. También se usan comercialmente salivarios. Probióticos. Estos tienen dos efectos. Pueden ser por competencia, disminuir la población bacteriana virulenta, aunque esto es difícil ya que es una población establecida. Es difícil alterar aun cuando hay otros factores abióticos como el pH, temperatura, etc. Otra forma de activar los probióticos son regulando el sistema inmune, como regular neutrófilos, macrófagos. Se han visto con lactobacilos, acidophilus y casei, Streptococcus stratus, salivarius, mitis, sanguis. Pueden activar la producción de interleucina 8. Esta interleucina aumenta en presencia de Agrobacter actinomycetans. La presencia del Lactobacillus brace disminuye la producción de metaloproteinasas y de PGE. Algunas bacterias pueden producir peróxido de hidrógeno, como es sanguis, H2O2, contra las cantidades de Agrobacter actinomycetans. Salivarius produce bacteriacinas que afectan a S. mutans. Biosurfactantes son detergentes producidos por bacterias que impiden la adhesión de otras bacterias. Se ha encontrado que S. mutans actúa sobre las bacterias periodopatógenas y S. mutans también se ha usado variantes S. mutans poco cariogénicas para suplantar poblaciones muy cariogénicas. Vacunación en enfermedades dentales. En la generación de caries y periodontitis, la etiología bacteriana no está indicada para una sola especie bacteriana. Se han encontrado altas relaciones en algunas especies, pero se acepta que estas enfermedades son producto multifactorial. Esto conlleva que la vacunación no puede ser específica a una bacteria. Además, en la boca del sistema inmune celular no está totalmente asequible como lo están los tejidos irrigados. Se han usado vacunas contra S. mutans en sus componentes específicos de adhesión, pero puede inducir problemas inmunológicos como fiebre reumática. Además, la mayoría de la caries puede ser controlada con disminución de carbohidratos refinados y cepillado. Esto es en teoría más económico y efectivo que la vacunación contra una especie específica en un proceso complejo como la caries. La efectividad de la mayoría de las vacunas, como la influenza, es de 56%, varicela 80%, hepatitis A 83%. Además, la caries tiene muy bajo índice de mortalidad, por lo que el costo es inconveniente. Se han modificado plantas genéticamente para producir anticuerpos contra S. mutans. Esta administración sería temporal, dada la protección por 1 a 3 meses.